Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Para los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban del camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No, yo voy. Es bueno para jugar, ¿verdad? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hace bastante calor, ¿verdad? Bueno, lo tomamos, ¿no? Bueno, una vez más nos llama nuestro Padre Dios para estar con Él, para renovarnos. Si hay algo que se ha debilitado en nosotros, quiere Él fortalecerlo. Si un espíritu de confusión nos ha atacado, quiere Él clarificarnos, quiere ser la luz. Si por una razón o por otra nos hemos desanimado en alguna área de nuestra vida, quiere el Señor levantarnos. Si hemos fallado, quiere el Señor perdonarnos. Quiere el Señor darnos nueva vida. Él sabe de nuestra debilidad, Él sabe de nuestras limitaciones y Él conoce las dificultades que tenemos que superar para ser fieles al Señor, para vivir como Él quiere. Pero Él está dispuesto siempre a acompañarnos en este camino. No nos deja. Ni siquiera cuando nosotros nos olvidamos de Él, se olvida Él de nosotros. El profeta Isaías dice: una madre podría olvidarse del fruto de sus entrañas, y ustedes, mamás, saben que eso es muy difícil. Pero podría ser. Pero yo, dice Dios, no me olvidaré nunca de ustedes. Así que el Señor nos ha llamado hoy, como familia. Quiere hablarnos, y quiere hablarnos al corazón, no para regañarnos, sino para animarnos. Ese es su deseo y esa es nuestra necesidad. Vamos a mirar un poquito la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura nos habla de dos profetas. Uno, Elías, y otro, Eliseo.
Y nos habla de aquel momento en el que Eliseo y Elías se dieron cuenta de que Dios quería que este campesino que estaba arando su tierra fuera profeta del Dios Altísimo. Y cuando Elías se dio cuenta de que eso era lo que Dios quería, y cuando se lo dijo a Eliseo, y Eliseo creyó, Eliseo dejó lo que estaba haciendo y se fue con Elías. Y se convirtió en un profeta del Dios Altísimo. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Nos dice que Dios nuestro Señor no se guía por los caminos del mundo. Elige al que quiere y luego lo acompaña para que pueda cumplir la misión que le ha encargado. Eso es verdad no solo para los profetas, no solo para los diáconos, obispos o sacerdotes. Es verdad para cada uno de nosotros. El Señor, que nos conoce, nos ha dado una misión en la vida. Nos ha llamado a un camino para seguirlo a Él, a cada uno de nosotros. Entonces, si llegamos a darnos cuenta de que este es el camino que el Señor quiere para nosotros, nuestra respuesta debe ser una respuesta como la de Eliseo. Decir entonces, este es mi camino. Si tú, Dios mío, crees que este es mi camino, quiero ir por ahí. Y si tengo que dejar algo, estoy dispuesto a hacerlo. Y si tengo que conseguir algo para cumplir la misión, estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, nos vamos al Evangelio. En el Evangelio nos habla Jesús. Y vemos a Jesús. Jesús es el centro de nuestra fe. Todo se centra en Jesús para nosotros, los seguidores de Jesús. Entonces, lo que Él hace, lo que Él dice, tiene una importancia capital. Por eso leer las Escrituras, leer la Biblia, sobre todo el Evangelio, nos ayuda a ver a Jesús, a escuchar a Jesús, para que podamos seguir a Jesús. Las imágenes de Jesús las tenemos en todas partes. En la iglesia preside Jesús nuestro Señor. En la iglesia pastorea Jesús nuestro Señor. En la iglesia enseña Jesús nuestro Señor. Entonces nos centramos en Jesús. Sabemos que Jesús no es solo una figura histórica que vivió hace 2000 años en Palestina. No, sí vivió allí, pero Jesús vive. No tenemos nosotros solo imágenes de Jesús, sino que Jesús está presente en medio de nosotros. Al que recibimos en la comunión es Jesús. El que nos habla en las Escrituras es Jesús. El que nos envía el Espíritu para que podamos discernir sus caminos es Jesús. Entonces vamos a mirar a Jesús y vamos a escuchar a Jesús hoy. Jesús, en el Evangelio que acabamos de escuchar, se dirige a Jerusalén. Y ya hay una enseñanza en eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que se dirige a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de la salvación, pero también la ciudad que martiriza a los profetas. Es decir, Jesús, caminando hacia Jerusalén, sabe que camina hacia la cruz. Sabe que ese es el camino que Él está llamado a seguir.
Y aunque lo sabe, y porque lo sabe, acepta ir a Jerusalén. Eso tiene una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque cuando descubrimos el camino de Jesús, a veces ese camino no está lleno de rosas. A veces ese camino tiene dificultades, obstáculos. El camino de Jesús a veces exige sacrificios de nuestra parte, negación de uno mismo. Exige dejar atrás, como dice San Pablo, todo egoísmo. Pero nosotros, si hemos sido llamados por ese camino, queremos perseverar en él. Como Jesús perseveró en el camino que le llevaba a Jerusalén, a la cruz. Bien, van los apóstoles con él y atraviesan la región de Samaria, una región donde vivían los samaritanos, todavía existen los samaritanos, que tenían una fe un poco cambiada, ¿verdad?, con respecto a la fe judía, la fe de los judíos. Y los judíos los despreciaban, los consideraban herejes e indignos de verse ellos mismos como miembros del pueblo de Dios. Y pasa Jesús con sus discípulos por allá, y cuando se enteran los samaritanos de que va a Jerusalén, la capital de los judíos, se niegan a recibir a Jesús. Es decir, se dejan llevar de los prejuicios. Los judíos tenían prejuicios de los samaritanos y los samaritanos tenían prejuicios de los judíos. Y por eso no reciben a Jesús. ¿Verdad que hay una enseñanza para nosotros también? Los prejuicios en cualquier dirección cierran la puerta a Jesús. No son parte del camino de Jesús, sean en una dirección o en otra. Los prejuicios no son parte del plan de Dios. Los samaritanos, llevados de sus prejuicios, no permitieron que Jesús pasara por su territorio. Bueno, entonces los discípulos de Jesús, que eran judíos, se enojan y dicen: ¿por qué no mandas fuego del cielo que destruya a estos samaritanos? Es decir, expresan que no han comprendido el mensaje de Jesús en absoluto. Aunque lo están siguiendo muy de cerca, todavía no conocen a Jesús. No saben a qué ha venido Jesús. Jesús no ha venido a mandar fuego del cielo a los pecadores, ni siquiera a los que lo rechazan a Él. Ha venido a salvarlos. Ha venido a levantarlos. Ha venido a abrirles las puertas, a clarificar sus mentes, a purificar sus corazones. Y eso es verdad para los fariseos y para los judíos. ¿Tiene esto aplicación en nuestra vida? Yo creo que sí. Cuando nos encontramos con alguien, y a lo mejor es un miembro de la familia, o alguien muy querido, que a lo mejor va por un camino equivocado, que a lo mejor no nos escucha el verdadero mensaje de Jesús, podemos tener la tentación de decir: no tiene remedio. Este hombre o esta mujer no tiene remedio. Pero ¿cómo no va a tener remedio? Si tú no eres el Redentor es Jesús. Si tú no eres el ofendido o la ofendida, el ofendido y la ofendida es Jesús y su iglesia. Entonces la iglesia tiene que aprender de Jesús, no para condenar, sino para perdonar. Y a veces
para encomendar a Jesús aquello que no puede hacer. Los samaritanos en aquella ocasión rechazaron a Jesús, pero después muchos samaritanos aceptaron a Jesús. Jesús no habló mal de los samaritanos, los puso como ejemplo una y otra vez. El ejemplo de la caridad y del amor que él eligió precisamente fue un samaritano. Pasó un sacerdote cuando alguien estaba necesitado de ayuda, pero pasó de lejos y no hizo caso. Pasó un levita, alguien que había estudiado la Biblia, vio a la persona herida y no hizo caso. Pero luego vino un samaritano, nos dice Jesús, y este samaritano se compadeció de esta persona que estaba herida. Lo llevó a una pensión, a un lugar donde lo atendieran. Y dijo, mira, atiéndelo y lo que sea, gástalo porque te lo voy a pagar yo. Es decir, fíjese la diferencia entre sus discípulos que querían condenar a los samaritanos y Jesús, que elige a un samaritano como ejemplo de amor. Bueno, yo les invito a volver a leer el Evangelio y volver a leer esos ejemplos de vocaciones, de llamadas. Hablábamos de una al principio, en la primera lectura, pero en el Evangelio también se nos habla de varias llamadas y de las respuestas a esas llamadas. Y lo que quiere Jesús decirnos en esa parte del Evangelio es que seguir al Señor es una gracia extraordinaria. Y entonces, porque es una gracia muy valiosa, cuesta. Lo que no vale, no cuesta. La gracia no la podemos comprar, pero es preciosísima y nos cuesta. Entonces el seguir a Jesús a veces significa no abandonar a la familia. Algunos interpretan mal el texto de Jesús cuando dice dejan sus familias. Lo que quiere decir Jesús es el valor del seguimiento mío es tan grande que nada se puede oponer a eso. Más aún, la familia y todas las demás cosas tienen valor precisamente en el seguimiento mío. No es que uno tiene que renunciar a la familia en el sentido de ser malo con la familia o no cuidar de su familia. No, eso Dios lo quiere. Pero no puede ser más importante en nuestra mala interpretación que seguir el camino de Dios. Entonces, para todos nosotros, seguir a Jesús a veces supone obstáculos, superar obstáculos, supone sacrificar a veces ilusiones, a veces prestigio, a veces cuestiones de economía. Todo eso es posible y a veces es necesario. No quitárselo de la boca de nuestros hijos, no es eso lo que el Señor dice. No privándonos de lo que es legítimo y que nos desarrolla. No privando a nuestros hijos de la educación que necesitan recibir. Pero hay otras muchas cosas que podemos y tenemos a veces que dejar a un lado. Nuestra idea, no puede ser nuestra idea ser como todos los demás. No, nuestra idea es ser como Jesús quiere que seamos.
El seguidor de Jesús no puede tener la ilusión de ser como todos los demás que a lo mejor no conocen a Jesús. Nuestra ilusión tiene que ser cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Y esto no solo tenemos que vivirlo, sino que tenemos también que comunicarlo, sobre todo a nuestros hijos, a los miembros de nuestra familia. Sabemos muy bien que esto no es fácil, ni para nosotros ni para los jóvenes. El seguimiento de Jesús no ha sido nunca fácil, pero el seguimiento de Jesús es el que da sentido a nuestra vida. El seguimiento de Jesús es el que nos lleva no solo a la cruz, sino a la vida plena y a la resurrección. Esto es verdad para nosotros y es verdad para nuestros hijos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros, mayores, personas mayores, padres y madres de familia, abuelos o abuelas, a poder vivir este seguimiento de Jesús y a poder comunicarlo a nuestros hijos, a nuestras hijas, sabiendo que ese es el tesoro más grande, la piedra preciosa que nosotros hemos recibido, que queremos dejar en herencia. Nuestra hermana jovencita, ¿no?, cantaba: el Señor es mi lote y mi heredad. Esta es la herencia que queremos dejar nosotros a nuestros hijos. La herencia de la fe en Jesús, la herencia de la fidelidad en el seguimiento de Jesús. Que así sea.